Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Otro programa sin exclusiones. Y como ustedes pueden comprobar, estamos grabándolo específicamente en los salones del Sheraton de Buenos Aires, a raíz de algunas circunstancias que se han dado en mi vida privada que me han impedido poder concurrir en forma, como hacemos habitualmente, en vivo al programa como corresponde. Pero es hoy solamente, la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente en vivo para poder receptar absolutamente todas las inquietudes, que han sido muchas efectivamente, porque hemos recibido llamadas respecto de nuestros últimos programas, sobre todo cuando hemos abordado estos temas que tienen que ver con la actualidad y fundamentalmente referidas a todo lo que está ocurriendo con el campo y evidentemente con la caída un poco en la opinión pública de la imagen de la señora Presidenta de la República. Estamos a día miércoles, exactamente son las 20:30 y efectivamente ha pasado todo este fin de semana, todos los medios seguramente ustedes han leído y han sabido efectivamente qué es lo que ha ocurrido en los actos que fueron programados para el fin de semana. Pero nuestra intención hoy es tratar de llevar un poco de claridad en todo esto que se está discutiendo y que efectivamente puede de algún modo llegar a solucionarse en tanto y en cuanto no solamente las autoridades, sino también la gente del campo puedan llegar a conciliar posiciones, como bien lo dice Guillermo Yanco, que también va a estar con nosotros hoy, sobre todo cuando se quiere llevar adelante una magnífica negociación. Pero vamos a hablar un poco de las retenciones y vamos a por lo menos interiorizarnos acerca de qué es efectivamente el nudo de la cuestión. Está para ello el doctor Santiago Sáenz Valiente, que es contador, pero además un especialista en todo esto que tiene que ver con las retenciones. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Un estás? gusto, Bien. ¿eh? Gracias. Primero, ¿de qué estamos hablando, Santiago? Yo creo que el problema son claramente los derechos de exportación, una búsqueda de una política para el agro, además en general, lo que te catapultó el tema son estos derechos llamados, nadie sabe por qué retenciones, pero porque normalmente una retención es un pago a cuenta de un impuesto en términos generales. Pero el problema yo creo que si bien está centrado en eso, esto está íntimamente vinculado con todo el tema de la presión fiscal del agro. O sea, esto no está aislado. Esto va unido, hay gente que cree que el agro paga retenciones y no paga impuestos a las ganancias, o que no le corresponde pagar impuestos a las ganancias. Es decir, hay una serie de impuestos atrás de esto que también presionan fuertemente, ¿no? El impuesto, por supuesto, el impuesto al débito y crédito bancario, que tiene un pequeño pago a cuenta, los impuestos inmobiliarios, el impuesto a los bienes personales desde el punto de vista, se llama impuesto a la participación societaria en el caso de las explotaciones. Por supuesto, el impuesto a las ganancias, que la tasa del 35% no es una tasa menor. Yo creo que, como bien vos decís, hay que clarificar un poco el concepto de qué son estas retenciones que todo el mundo habla, ¿no? Las retenciones son un derecho... ¿Acrece la contribución hacia el Estado o le están dando un nombre que no tiene ninguna razón de ser? No, yo creo que se le retiene al productor una parte de su ingreso, claramente. Esto es un ingreso genuino, tributario, no coparticipable. Esto es una de las grandes críticas que ha tenido, creo con razón. O sea, que entra directamente al gobierno. Entra directamente al Estado Nacional, igual que el impuesto al débito y crédito bancario también, ¿no? Que no es menor porque es mucha plata de todos los días que se mueve, el 1,2% de toda la plata que se mueve en las entidades financieras. Pero evidentemente el problema está en que las distintas jurisdicciones, las distintas provincias generan una riqueza que no les queda, en principio, al menos taxativamente. Después dependerá de la intención o de la dadivosidad del gobierno de hacer determinadas obras necesarias en los lugares donde está esta riqueza. Pero el problema mayor es ese, y la queja de todos los pueblos que justamente están rodeados por actividad agropecuaria, que son las que le dan la potencialidad a la actividad, ¿no? A ver si clarificamos un poquitito más, Santiago, todo esto, porque Sí. tiene que ver también con la calidad
o diría envergadura del emprendimiento agropecuario. O sea, existen pequeños productores que este tipo de requerimientos por parte de este tipo de retenciones realmente los manda a la lona, no hay ninguna duda. Y están los grandes productores en última instancia que pueden afrontarlo, pero evidentemente les impiden un desarrollo mucho más amplio del que efectivamente tienen. Sí, yo creo que de eso se habla mucho. Yo creo que hay que marcar algunas cosas que son muy importantes. En primer lugar, por supuesto, bueno, tema legalidad, tema no confiscatoriedad, pero más que nada me quiero referir a un concepto que es la equidad. La equidad es la base de las cargas públicas, y esto, Luis, sabemos, está en la Constitución Nacional. La única forma de medir la equidad en esta situación es a través del impuesto natural, el impuesto a las ganancias. Señor, usted gana, usted, no su sector, usted en forma personal, esta sociedad, esta persona física, con estos costos, porque todos tienen costos diferentes, no solo por la ubicación, por la distancia a los puertos, sino por la forma en la cual se desarrolla la actividad, más intensiva, menos intensiva. Uno hace trigo, el otro hace soja, el otro hace maíz, el otro hace ganadería. Es decir, no se puede medir con la misma vara a todos, ni siquiera a todos los pequeños y a todos los grandes. Es decir, y este es el problema, creo que el nudo de la cuestión. Es decir, la capacidad contributiva ha sido pregonado como uno de los principales principios, más allá de la legalidad obviamente, pero que para legitimar el impuesto tiene que estar probado la verdadera capacidad contributiva, la capacidad contributiva real del contribuyente. A veces, al principio de todo este conflicto, se discutió qué eran las retenciones, si era un impuesto, si no era. Es un impuesto instantáneo y como tal debiera respetar, a mi juicio, la capacidad contributiva. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de contribuir. Entonces, si todos tienen costos distintos y yo aplico un impuesto a los ingresos, como es el tema de las retenciones, va a haber distintos sujetos, todos afectados en distinta medida. Y por más que yo establezca un régimen de reintegro, como se está ofreciendo y concretamente está a través del ONCA, está previsto, vamos a ver cómo funciona, está previsto una serie de pasos muy ágiles que en 60 días se va a cobrar el reintegro, ojalá así sea. Más allá de que eso se cumpla, se miden los pequeños contribuyentes en forma férrea en cuanto al límite. Tanta cantidad de hectáreas, 150 hectáreas si está en tal zona, 350 si está en tal otra, 500.000 pesos de venta anual de soja y girasol. Y esto va a seguir siendo injusto, porque aquel que tiene una hectárea más, media hectárea más, o 3 pesos más, 1 peso más de ventas, va a quedar fuera de este beneficio, de este reintegro, de esta compensación. Con lo cual yo creo que el problema a atacar son, la verdad, los derechos de exportación. Una alícuota adecuada, baja, yo creo que podría ser aceptable bajo la pauta de que esos fondos recaudados vayan, por ejemplo, a un fideicomiso, es decir, este manto protector con un destino determinado, por ejemplo, para construir escuelas, en las zonas pobres, para construir puertos. Pero vos estás hablando idealmente, Santiago, sí. Porque muchas contribuciones que tenían un fin parecido se han transformado en otra cosa. Y si efectivamente todo lo que tenemos recaudado, todas las reservas que tenemos en el Banco Central y toda esta posibilidad cierta de que nunca, o por lo menos en los últimos tiempos no había tanta reserva en el Banco Central como dice este gobierno, fuera efectivamente real, no estaríamos dependiendo de una compra de bonos por parte del gobierno de Chávez, aportando $1.000 millones más a las arcas del gobierno nacional. Es decir, ¿qué es lo cierto en todo esto? Porque en última instancia está queriendo apropiarse un poco más de los ingresos del campo para poder cubrir otras necesidades. Bueno, evidentemente es muy utópico lo que yo planteo, el tema de las finanzas del Estado y de la recaudación. Yo creo, primero, que seguramente hace falta más fondos, pero además lo que creo que es muy importante es ver de dónde provienen los fondos, que sean fondos no solo genuinos, sino que sean lo menos distorsivos posibles. Y a ese fin hay que hacer un análisis no solo de los derechos de exportación, sino la verdad de todos los impuestos en general, que tienen algunas fisuras que, bueno, hay que ir corrigiéndolas con la mejor buena voluntad. En algún momento de los próximos programas, porque es un tema realmente apasionante y que supongo
todos los empresarios del país van a querer conocer de cerca y van a querer expresarse, Seguro. porque, como vos bien decís, a lo mejor los impuestos en la Argentina son tan distorsivos que modifican la esencia misma de lo que significa la contribución. Este es el tema. Hay gente que dice que todos los impuestos son distorsivos por su propia definición. Yo creo que no, y esto hay legislación internacional, hay opiniones sobre principios. Pero vos dijiste, hablaste de equidad y de equilibrio, yo agrego, esto sería lo ideal. Absolutamente. Yo creo que no solo la recaudación tiene que ser suficiente para cubrir la financiación de los gastos públicos indispensables, sino que tiene que provenir de una estructura tributaria sana, de un sistema tributario que se ha venido discutiendo con los tiempos, pero últimamente se ha dejado un poco de lado y convivimos con la estructura que hay hoy. Santiago, a mí me encanta el hecho de poder clarificarle a la gente todo esto que tiene que ver con la contribución, con las retenciones, pero fundamentalmente con todo lo que puede significar el sistema impositivo en la Argentina. Pero hacia adelante me parece que es necesaria una reforma profunda tributaria como para poder llegar a lo que habíamos hablado de la equidad y el equilibrio. A mí me gustaría, y de esta manera es una forma de comprometerte, como para que a través tuyo podamos explicarle a la gente un poquitito todo esto de lo que estamos hablando. Yo creo, te agradezco, Luis, por favor. Obviamente en otro momento, y yo creo que el tema de la educación tributaria es básica y es fundamental. Además de hablar de los cambios que deben producirse, dar a conocer a la población con la mayor claridad posible y sencillez dentro de lo complejo del tema, una educación tributaria. Hay que pagar los impuestos, no me cabe ninguna duda. Aquel que está ganando, que tiene patrimonios importantes, tiene que pagar los impuestos acá y en cualquier lugar del mundo. Se dijo es el costo de vivir en sociedad, y es cierto, pero hay que educar a la gente para que así sea, ¿no? Está bien, me parece fantástico. Bueno, nos vemos en cualquier momento y muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. No se vayan. Tenemos otra cosa importante para compartir con ustedes. Un tema interesante que tiene que ver con la negociación, por supuesto, y para eso vamos a hablar con Guillermo Yanco. Ya volvemos.